Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Un placer volver a saludarlos en este hermoso día que nos da el Señor. Y cómo no darle gracias porque siempre está al pendiente de nosotros. Así como ese Padre amoroso que cuida a sus hijos, así está el Señor y nos quiere alimentar con su palabra. Así que démosle gracias al Señor por ese privilegio que tenemos y, y queremos pedir su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque grande es tu amor y tu misericordia. Y en este día, Señor, nos da la oportunidad de alimentarnos con esa palabra, Señor, con ese alimento espiritual que todos necesitamos. Bendito y alabado sea, Señor, porque tú demuestras tu amor, Señor, en cada palabra, en cada acción, en cada momento. Señor Jesús, solamente te pedimos que tu Santo Espíritu sea el que abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder entender tu palabra, para poder regocijarnos cuando la escuchemos, cuando la meditemos y quedarnos en tu presencia, Señor, y guardarla en nuestro corazón. Y así, Señor, que sigas aumentando nuestra fe. Por eso, Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque tú eres ese Padre amoroso que siempre estás con nosotros. Y queremos pedirte tu bendición, Señor, para poder compartir tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos. Es un placer volver a saludarlos en este hermoso día lunes que nos da el Señor. Y vamos a compartir su palabra en Mateo 3, del 13 al 17, en este hermoso día lunes. Y dice así: Jesús recibe el bautismo de Juan. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: ¿Tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió: Deja que hagamos así por ahora. De este modo respetaremos el debido orden. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, un placer volver a compartir con ustedes este alimento que todos necesitamos. Así es que, ¿de qué nos habla hoy? De que Juan, ¿verdad?, bautizó a Jesús. Dice, Jesús recibe el bautismo de Juan. Entonces, dice, por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán, ¿verdad? En ese camino también había más gente que iba con Jesús, ¿verdad? Y llegó para que lo bautizara Juan. Pero en ese camino, al juntarse Jesús con ese grupo de gente que iba y que iba buscando a Juan para llevar a cabo el bautismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús se identifica con el pueblo que camina, aquel pueblo que va a buscar a Juan para ser bautizado. Pero, ¿qué debe de hacer? Ese pueblo es aquel que va a escuchar una llamada de conversión. ¿Por qué? Porque Juan los bautiza para cuando ya se arrepienten de cómo viven en pecado, ¿verdad? Porque cuando le preguntaban, ¿y qué debo hacer? Juan les decía que si tenían dos túnicas, le regalaran una, y los que tuvieran
de comer que compartieran con los que no tenían. Y con los otros que eran los soldados, que les decía, y ustedes no acusen injustamente a alguien y confórmense con lo que ganan. ¿Ya? O sea que todo tenía que llevarlos al arrepentimiento para ser bautizados. Entonces, toda aquella gente iba, ¿por qué? Porque escuchaba a Juan, como él les compartía de Dios, les predicaba de Dios y que el reino de Dios ya estaba cerca y que se arrepintieran. Y entonces todos aquellos que abrían su corazón a Dios pedían el bautismo y Juan los bautizaba. ¿Verdad? Pero aquí dice, y cuando llega Jesús, ¿y qué le dice? Dice, y le dijo, tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. O sea que Juan lo quería disuadir. Él le decía que él necesitaba el bautismo, no él. ¿Eh? O sea que Jesús no lo necesitaba, que lo necesitaba Juan. Pero Jesús, ¿qué le dice? Deja que hagamos así por ahora. De este modo respetamos el debido orden. Y entonces Juan aceptó y lo bautizó. Pero, ¿qué significa respetar el debido orden? En otras palabras, estaba diciendo que tenían que respetar el plan de salvación establecido por Dios. O sea que todo eso tenía que pasar, tenía que cumplirse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Jesús, en realidad, él no necesitaba el bautismo. Él se parecía al hombre, a nosotros, pero menos en el pecado. Aunque iba con la gente pecadora en ese caminar al encuentro de Juan para el bautismo, él no tenía pecado. Por eso no necesitaba ser bautizado. Pero se tuvo que realizar porque ya de Dios estaba, y era la forma de decirle a Dios que él aceptaba a lo que él había venido al mundo. ¿Ok? Y entonces era un ejemplo también para nosotros. Es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque Él nos puso la muestra que el bautismo es necesario. Miren, aquí también hay otro detallito. Cuando la voz, ¿qué dice? La voz, cuando dice ¿qué le dice cuando sale del agua? Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. ¿Y qué significa esas frases? Dice, le da a Jesús su misión y él será en adelante el Hijo y servidor del Padre. Le da su misión, la voz del Padre que escucha y que le dice, este es mi Hijo, y que le da, pues, digamos, la responsabilidad y le da su misión, ¿verdad? Y de ahí en adelante será el Hijo y el servidor del Padre. O sea, que el bautismo no nomás es decir, llegar y le echan agua y listo y se acabó. No. Por eso, nosotros, ¿qué pasa cuando nos bautizamos? Nosotros somos pecadores desde el pecado original que traemos cuando nacemos, ¿verdad? Entonces, en nuestro bautismo, nosotros somos como los que bautizaba Juan, que teníamos que arrepentirnos y entonces se nos perdonaban los pecados. Así ahorita en nuestro bautismo, en estos días, cada niño que es bautizado se le perdona el pecado original.
Y cuando ya son más grandes y que tienen pecaditos de desorden, desobediencia y corajes y cuanta cosa, también se les quedan perdonados. ¿Ok? Y también así como Jesús, cuando salió del agua, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó. Al bajar el Espíritu Santo sobre los que son bautizados ahora, también esa es la obra de Dios en nosotros y que nos lleva a cabo el poder ser hijos adoptivos de Dios. Porque el Espíritu Santo llega y se queda en nosotros. Y también el Señor Dios también dice las palabras que también somos sus hijos y que también pone en nosotros su confianza. Que seremos buenos hijos, nos portaremos bien, mantendremos bien limpias las vestiduras blancas que son de la pureza. Jesús lo logró. ¿Por qué? Porque Él murió sin pecado. Entonces, como hombre, lo pudo hacer. Entonces quiere decir que nosotros como hombres también lo podemos hacer si nos esforzamos. Y podremos mantener blanca esa vestidura blanca que recibimos en nuestro bautismo. ¿Ah? Pero también lo mismo que pasó con Jesús cuando fue bautizado, recibió el Espíritu Santo y escuchó la voz de Dios. Así pasa cuando nosotros somos bautizados. Así que, mis hermanos, es lo más maravilloso que Jesús nos deja a nosotros. ¿Ah? Pero ese bautismo se lleva a cabo en inmersión en el agua, porque así lo hacían en el Antiguo Testamento los profetas, y después en el Nuevo Testamento lo hacía Jesús, los apóstoles y Juan Bautista, sumergidos en el agua. Entonces, el bautismo es sumergido, aunque ahora en las parroquias tienen la pila bautismal donde los sumen tantito o en algunos con una concha les echan agua en la cabeza. ¿Ah? Pero sí, tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese bautismo solamente se toma una vez. Hay 3 sacramentos que solamente se pueden realizar una sola vez, que es el bautismo, la confirmación y la orden sacerdotal. O sea que si somos bautizados y renunciamos a nuestro bautismo y nos vamos con esos hermanos que nos dan la salvación si nos metemos en su religión, pues déjenme decirles que no. En vez de agarrar salvación, agarras maldición. ¿Por qué? Porque estás renunciando al verdadero bautismo de Dios que te hace hijo de Dios. Y si renuncias a tu bautismo, eres un renegado, eres un protestante, que en vez de hablar bien de Dios, hablas mal de Dios. Y le estás diciendo a Dios que no te agrada ese bautismo y que renuncias a él. Por lo tanto, si renuncias a tu bautismo, estás renunciando a Dios y a la salvación, porque ya no eres hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, es como aquel pobrecito que se da cuenta que su padre es el más millonario del pueblo, pero dice, no, pero yo no quiero nada de él. No me interesa la fortuna, la riqueza. Me quedo como estoy. Y se queda pobrecito como siempre, pero renunció a la fortuna. Pero nosotros no renunciamos a una fortuna de esas. Estamos renunciando a la vida eterna si renunciamos al bautismo de Jesús. Así es que, mis hermanos, tenemos que pensarle 1000 veces para poder realizar eso, renegar de Dios. Y hermanos, no se los aconsejo, porque estamos poniendo en riesgo nuestra propia vida, pero no acá, allá, con Dios, allá en el reino celestial, allá donde de verdad se descansa.
Así es que el bautismo te hace rico, te hace hijo de Dios. Pero como hijo de Dios también tiene, así como el Padre le dijo, la voz que se escuchó cuando le dice, es cuando le da a Jesús su misión, él será en adelante hijo y servidor del Padre. Entonces, nosotros también somos servidores de Dios. Y como servidores de Dios, tenemos que vivir como Dios manda. Nada más. Y eso depende de nosotros. ¿Qué es lo que queremos para nosotros? ¿Queremos vida o lo contrario? Esa es decisión personal y cada quien lo que siembre, que coseche. Mis hermanos, muchas gracias por compartir. Así que tengan un feliz día lleno de bendiciones. Y que la palabra del Señor se arraigue en nuestro corazón y que nos guiemos por el mejor camino que nos lleve a la salvación. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por esta palabra que nos has dado, por esta reflexión que ha llegado a nuestro corazón. Te pedimos tu bendición, Señor Jesús, para seguir adelante, para seguir meditando tu palabra y para vivir como tú quieres. Y que, Señor Jesús, que nuestro bautismo se lleve a cabo como tú quieres, como se debe de hacer, como un verdadero bautizado que cree en ti, que espera en ti y que se abandona en tus manos. Danos tu bendición, Señor, y que tu presencia siempre esté con nosotros. Y recibimos tu bendición junto con nuestros hermanos, nuestros familiares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y disculpen mis hermanos que ando enchamarrado porque tengo frío. Que Dios les bendiga y les dé un hermoso día. Hasta la próxima.